La neblina se arrastraba entre los cipreses como un manto de ceniza. Era esa hora maldita de la madrugada en la que el mundo aún no decidía si pertenecía a la noche o al día. Los pantanos de Moss Hollow Estate respiraban con un silencio húmedo y pesado, interrumpido apenas por el croar lejano de las ranas y el batir suave del agua contra las raíces retorcidas. Mateo caminaba descalzo sobre el lodo tibio, con las manos atadas a la espalda. Dos capataces lo flanqueaban, uno alto y flaco como un poste de cerca, con ojos hundidos que brillaban de crueldad, el otro más bajo, musculoso, con una cicatriz que le partía la ceja derecha. Ambos llevaban látigos enrollados en los cinturones y antorchas que chisporroteaban en el aire húmedo. El corazón de Mateo latía tan fuerte que le dolía el pecho. No sabía exactamente qué le esperaba, pero conocía el peso del silencio. Los capataces no hablaban, no insultaban, no amenazaban. Eso era peor, mucho peor. Llevaban ya 15 minutos caminando hacia el interior del pantano, alejándose de las cabañas, de los campos de algodón, de cualquier testigo. La plantación quedaba atrás como una sombra lejana, tragada por la niebla. «Sigue caminando», gruñó el capataz alto, empujándolo con la culata de su rifle. Mateo tropezó, pero se mantuvo en pie. Sus piernas temblaban, no de frío, sino de un miedo que le trepaba por la columna como una araña venenosa. Había visto castigos antes. Había visto hombres atados al poste de azotes hasta que la espalda se les abría en tiras rojas. Había visto mujeres encerradas en jaulas de madera bajo el sol hasta que perdían la razón. Pero esto era diferente. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde nos estás viendo? Quiero que lo escribas en los comentarios. Y si esta es tu primera vez aquí, suscríbete ahora, porque esta historia es una que la historia oficial intentó enterrar, pero la memoria se negó a olvidar. El grupo se detuvo en un claro oculto entre los árboles. El suelo estaba cubierto de musgo resbaladizo y hojas podridas. En el centro, alguien había dejado algo cubierto con una lona vieja y manchada. Mateo fijó la vista en esa forma oscura y sintió que el aire se le atascaba en los pulmones. El capataz bajo se acercó a la lona y la retiró de un tirón. Lo que quedó expuesto hizo que Mateo retrocediera instintivamente, aunque las manos atadas le impidieron protegerse. Era un barril de madera, alto y ancho, con aros de hierro oxidado. Las tablas estaban agrietadas, manchadas de algo oscuro que podía ser barro o sangre seca. Pero lo que aterrorizó a Mateo no fue el barril en sí, sino el sonido que salía de su interior. Un siseo bajo, múltiple, constante. El capataz alto sonrió por primera vez esa noche. Una sonrisa fría, sin humor. ¿Sabes lo que hay ahí dentro, muchacho? Mateo no respondió. No podía. Su garganta se había cerrado. El capataz bajo se acercó al barril y golpeó la madera con el puño. El siseo se intensificó, acompañado ahora de un roce áspero, como si algo se deslizara contra las paredes interiores. «Serpientes», dijo el capataz alto casi con ternura. «Mocasines de agua, las más venenosas del pantano. Don Alister las mandó recoger hace 3 días. Están hambrientas, están nerviosas. Y tú vas a conocerlas de cerca». Mateo sintió que las piernas se le aflojaban. El mundo giró a su alrededor. Intentó hablar, suplicar, explicar que no había hecho nada, que todo era un malentendido, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El capataz bajo sacó una cuerda gruesa de su morral. «Prepáralo», ordenó el alto. Y en ese momento, mientras las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre el barril maldito, Mateo supo que aquella madrugada no terminaría como las demás. El esclavo encerrado en un barril con serpientes. Y lo que salió al alba hizo huir a sus amos. Capítulo 1. La neblina se arrastraba entre los cipreses como un manto de ceniza. Era esa hora maldita de la madrugada en la que el mundo aún no decidía si pertenecía a la noche o al día. Los pantanos de Moss Hollow Estate respiraban con un silencio húmedo y pesado, interrumpido apenas por el croar lejano de las ranas y el batir suave del agua contra las raíces retorcidas. Mateo caminaba descalzo sobre el lodo tibio, con las manos atadas a la espalda. 2 capataces lo flanqueaban, uno alto y flaco como un poste de cerca, con ojos hundidos que brillaban de crueldad, el otro más bajo, musculoso, con una cicatriz que le partía la ceja derecha. Ambos llevaban látigos enrollados en los cinturones
y antorchas que chisporroteaban en el aire húmedo. El corazón de Mateo latía tan fuerte que le dolía el pecho. No sabía exactamente qué le esperaba, pero conocía el peso del silencio. Los capataces no hablaban, no insultaban, no amenazaban. Eso era peor, mucho peor. Llevaban ya 15 minutos caminando hacia el interior del pantano, alejándose de las cabañas, de los campos de algodón, de cualquier testigo. La plantación quedaba atrás como una sombra lejana, tragada por la niebla. «¡Sigue caminando!», gruñó el capataz alto, empujándolo con la culata de su rifle. Mateo tropezó, pero se mantuvo en pie. Sus piernas temblaban, no de frío, sino de un miedo que le trepaba por la columna como una araña venenosa. Había visto castigos antes. Había visto hombres atados al poste de azotes hasta que la espalda se les abría en tiras rojas. Había visto mujeres encerradas en jaulas de madera bajo el sol hasta que perdían la razón. Pero esto era diferente. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde nos estás viendo? Quiero que lo escribas en los comentarios. Y si esta es tu primera vez aquí, suscríbete ahora, porque esta historia es una que la historia oficial intentó enterrar, pero la memoria se negó a olvidar. El grupo se detuvo en un claro oculto entre los árboles. El suelo estaba cubierto de musgo resbaladizo y hojas podridas. En el centro, alguien había dejado algo cubierto con una lona vieja y manchada. Mateo fijó la vista en esa forma oscura y sintió que el aire se le atascaba en los pulmones. El capataz bajo se acercó a la lona y la retiró de un tirón. Lo que quedó expuesto hizo que Mateo retrocediera instintivamente, aunque las manos atadas le impidieron protegerse. Era un barril de madera, alto y ancho, con aros de hierro oxidado. Las tablas estaban agrietadas, manchadas de algo oscuro que podía ser barro o sangre seca. Pero lo que aterrorizó a Mateo no fue el barril en sí, sino el sonido que salía de su interior. Un siseo bajo, múltiple, constante. El capataz alto sonrió por primera vez esa noche. Una sonrisa fría, sin humor. ¿Sabes lo que hay ahí dentro, muchacho? Mateo no respondió. No podía. Su garganta se había cerrado. El capataz bajo se acercó al barril y golpeó la madera con el puño. El siseo se intensificó, acompañado ahora de un roce áspero, como si algo se deslizara contra las paredes interiores. «Serpientes», dijo el capataz alto, casi con ternura. «Mocasines de agua, las más venenosas del pantano. Don Alister las mandó recoger hace 3 días. Están hambrientas, están nerviosas. Y tú vas a conocerlas de cerca». Mateo sintió que las piernas se le aflojaban. El mundo giró a su alrededor. Intentó hablar, suplicar, explicar que no había hecho nada, que todo era un malentendido, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El capataz bajo sacó una cuerda gruesa de su morral. «Prepáralo», ordenó el alto. Y en ese momento, mientras las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre el barril maldito, Mateo supo que aquella madrugada no terminaría como las demás. Capítulo 2. El capataz bajo agarró a Mateo por el brazo con una fuerza brutal y lo arrastró hacia el barril. Mateo intentó resistirse, pero un golpe seco en las costillas lo dejó sin aire. Cayó de rodillas sobre el lodo, jadeando, con el sabor metálico del miedo inundándole la boca. «Quieto», siseó el capataz alto, presionando la bota contra su espalda. Mateo levantó la vista hacia el barril. Desde esa distancia podía oír con claridad el movimiento inquieto de las serpientes en el interior. El siseo era constante, amenazante, como si los animales supieran que algo estaba por ocurrir. De las grietas entre las tablas escapaban ráfagas de aire caliente y húmedo, cargado de un olor acre a podredumbre y veneno. El capataz bajo destapó el barril con cuidado, levantando la tapa de madera apenas unos centímetros. Inmediatamente, una de las serpientes asomó la cabeza, oscura, brillante, con los ojos fríos como cuentas de vidrio. Su lengua bífida se agitó en el aire, olfateando. «Tranquila, bonita», murmuró el capataz y volvió a cerrar la tapa con un golpe seco. Mateo tembló de pies a cabeza. Su respiración era un jadeo entrecortado, desesperado. Intentó arrastrarse hacia atrás, pero el capataz alto lo sujetó por el cuello y lo obligó a quedarse quieto. «No te muevas», advirtió con voz helada, «o te metemos ahí de cabeza». Desde la oscuridad del pantano surgieron más figuras. 3 esclavos más, forzados a presenciar el castigo. Entre ellos estaba Samuel, un hombre mayor de pelo blanco y espalda encorvada por años de trabajo. Sus ojos se encontraron con los de Mateo por un instante, y en ellos no había esperanza.
solo un dolor silencioso y antiguo. «Esto es lo que pasa», declaró el capataz alto, alzando la voz para que todos lo escucharan. «Cuando alguien olvida su lugar, cuando alguien piensa que puede hablarle de frente al amo, cuando alguien cree que tiene derechos». Mateo quiso gritar que no había sido así, que solo había pedido agua para su hermana enferma, que no había alzado la voz, que no había desafiado a nadie, pero sabía que no importaba. La verdad no importaba, nunca había importado. El capataz bajo comenzó a atar la cuerda alrededor del pecho de Mateo, ajustándola con nudos firmes. Luego pasó otro extremo por uno de los aros de hierro del barril, creando un sistema de poleas rudimentario. «Así podremos sacarte cuando termine», explicó con una sonrisa torcida. «Si es que queda algo que sacar». Los otros esclavos observaban en silencio, con los rostros convertidos en máscaras de piedra. Samuel cerró los ojos y movió los labios en una oración muda. El capataz alto revisó los nudos una última vez. Satisfecho, se limpió las manos en los pantalones y se dirigió a Mateo. «Te vamos a meter ahí dentro durante 1 hora, tal vez 2, tal vez hasta el amanecer. Depende de cuánto aguantes sin gritar». Mateo sintió que algo dentro de él se quebraba. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mezclándose con el lodo y el sudor. «Por favor», susurró con voz rota. «Por favor, no». El capataz alto ni siquiera lo miró. Hizo una señal con la mano. Los 2 capataces levantaron a Mateo del suelo. Él intentó resistirse, patalear, gritar, pero sus fuerzas no eran nada comparadas con la brutalidad de aquellos hombres. Lo alzaron en vilo y lo acercaron al barril abierto. El siseo explotó en el interior. Las serpientes se agitaron, sintiendo la presencia cercana de carne caliente. «Métanlo», ordenó el capataz alto. Y entonces, con un movimiento rápido y despiadado, hundieron a Mateo dentro del barril. Sus pies tocaron el fondo resbaladizo. Sintió de inmediato el roce escamoso contra sus piernas desnudas. El aire dentro era irrespirable, espeso, venenoso. Las serpientes se enroscaron alrededor de sus tobillos, subieron por sus pantorrillas, exploraron su piel con lenguas frías y curiosas. Mateo gritó, y entonces la tapa del barril cayó sobre su cabeza con un golpe sordo y definitivo. Todo quedó en absoluta oscuridad. La oscuridad dentro del barril era total, sofocante, viva. Mateo no podía ver nada, pero lo sentía todo. Cada roce, cada movimiento, cada siseo que reverberaba contra las paredes de madera como un coro infernal. Las serpientes estaban por todas partes. Una se deslizó sobre su pie izquierdo, lenta, casi curiosa. Otra trepó por su pantorrilla derecha, enroscándose con fuerza. Mateo intentó quedarse quieto, pero su cuerpo entero temblaba de terror. Cada músculo estaba tenso, cada nervio en llamas. Su respiración era un jadeo errático que consumía el poco aire disponible dentro del barril. «No te muevas, no te muevas, no te muevas». Se repetía esas palabras como un mantra desesperado, pero era casi imposible obedecer. Una serpiente rozó su muslo, y Mateo dio un respingo involuntario. El movimiento agitó a los reptiles. El siseo se intensificó. Una de ellas golpeó su pierna con la cabeza, como una advertencia. Afuera, escuchaba las voces amortiguadas de los capataces. «¿Cuánto crees que aguante?», preguntó el bajo con tono casual, como si hablaran del clima. «Menos de lo que piensan», respondió el alto. «Los valientes siempre se quiebran más rápido. Creen que pueden resistir, y cuando se dan cuenta de que no pueden, colapsan». Risas, frías, crueles. Mateo apretó los dientes. No iba a darles el gusto. No iba a gritar. No otra vez. Pero entonces sintió una presión en su abdomen. Una de las serpientes más grandes se había enroscado alrededor de su cintura y comenzaba a apretar. No era un ataque, solo un movimiento instintivo, pero la sensación era aterradora. La piel fría y escamosa contra su piel desnuda, el peso del animal, la fuerza contenida en sus anillos musculosos. Mateo cerró los ojos, aunque en esa oscuridad no hacía diferencia, y trató de controlar su respiración. Inhaló despacio por la nariz, exhaló por la boca. 1, 2, 3 veces. Las serpientes parecieron calmarse levemente. El siseo disminuyó a un murmullo bajo, constante. «Están nerviosas», pensó Mateo con una claridad extraña. «Tienen tanto miedo como yo». Esa idea, por absurda que fuera, le dio un atisbo de esperanza. Las serpientes no querían atacarlo.
Solo estaban atrapadas, asustadas, reaccionando al encierro forzado. Pero esa esperanza se desvaneció cuando una de ellas rozó su cuello. Mateo se quedó paralizado. El reptil subió lentamente por su pecho, deslizándose sobre su clavícula, hasta posarse justo debajo de su mandíbula. Podía sentir el calor de su lengua bífida tocando su piel, olfateando, analizando. Un movimiento en falso, un solo movimiento, y lo mordería. Mateo dejó de respirar. El tiempo se detuvo. Los segundos se estiraron hasta convertirse en eternidades. Todo su universo se redujo a ese contacto. La serpiente contra su garganta, el siseo suave en su oído, el latido frenético de su propio corazón. Afuera, la voz del capataz alto cortó el silencio. Ya pasaron 20 minutos. Vamos a ver cómo está. Pasos sobre el lodo. El crujido de las botas acercándose. La tapa del barril se levantó apenas una rendija, dejando entrar un rayo de luz grisácea del amanecer que comenzaba a despuntar entre los cipreses. —¿Sigues vivo ahí dentro, muchacho? Mateo no respondió. No podía. La serpiente seguía en su cuello. El capataz golpeó el barril con el puño. El sonido resonó como un trueno. Las serpientes se agitaron violentamente. Mateo sintió una punzada aguda en el brazo derecho. Una mordida. El dolor fue inmediato, ardiente, como si le hubieran clavado un hierro al rojo vivo en la carne. Mateo gritó, un alarido que rasgó la madrugada y atravesó el pantano como un eco maldito. Los capataces rieron. —Ahí está —dijo el bajo. Sabía que no aguantaría mucho. La tapa volvió a cerrarse, y Mateo quedó solo de nuevo, en la oscuridad, con el veneno comenzando a extenderse por sus venas. El veneno ardía. No era un dolor externo, como un golpe o un corte. Era algo que crecía desde adentro, una quemazón que se expandía desde la herida en su brazo, hacia el hombro, hacia el pecho, hacia el corazón. Mateo apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula, pero no volvió a gritar. No les daría esa satisfacción otra vez. Las serpientes se habían calmado levemente después del golpe, pero seguían moviéndose inquietas, rozando su piel, explorando. Mateo podía sentir al menos 5 o 6 de ellas en contacto directo con su cuerpo. Tal vez más. Era imposible saberlo con certeza en esa oscuridad absoluta. Su respiración se volvió superficial, rápida. El aire dentro del barril era cada vez más escaso, más pesado. Sentía que se ahogaba lentamente, como si el oxígeno se hubiera convertido en lodo que entraba a sus pulmones. «Voy a morir aquí», pensó con una claridad extraña y fría. «Voy a morir en este barril, rodeado de serpientes, y nadie sabrá la verdad. Nadie recordará mi nombre». Pero entonces, en medio de la oscuridad y el dolor, algo cambió. Una de las serpientes, la más grande, la que se había enroscado alrededor de su cintura, comenzó a moverse de forma diferente. No era un movimiento amenazante. Era cauteloso, casi gentil. Se deslizó hacia arriba, rozando su pecho, su cuello, hasta posarse sobre su hombro izquierdo. Mateo contuvo la respiración. El reptil permaneció allí, inmóvil, como si estuviera descansando. Y en ese momento absurdo, aterrador, imposible, Mateo sintió algo que no esperaba. Una conexión. No era empatía. No era amistad. Era simplemente el reconocimiento de dos criaturas atrapadas, sufriendo en el mismo infierno de madera y miedo. «No quieres estar aquí», pensó Mateo, dirigiendo sus pensamientos hacia la serpiente. «Tampoco elegiste esto». Como si hubiera entendido, el reptil se deslizó suavemente hacia abajo y se alejó. Afuera, las voces de los capataces se habían vuelto más distantes. Estaban fumando tabaco, conversando con desinterés, como si hubieran olvidado lo que había dentro del barril. Para ellos, Mateo ya no era una persona. Era solo un objeto de castigo, una lección viviente para los demás esclavos. Pero Samuel no había olvidado. El anciano se había quedado cerca, sentado en el lodo a unos metros del barril, con la cabeza gacha y las manos entrelazadas. Cuando los capataces no miraban, levantó la vista hacia el barril y movió los labios en silencio. «Resiste, hijo, resiste». Mateo no podía escucharlo, pero en algún rincón de su alma sintió esas palabras como un hilo invisible que lo mantenía atado a la vida. El dolor del veneno seguía creciendo. Su brazo derecho estaba hinchado, caliente al tacto. Podía sentir cómo la piel se tensaba, cómo los músculos se contraían involuntariamente.
Sabía que el veneno de mocasín de agua no era letal en dosis pequeñas, pero una mordida directa, sin tratamiento, podía dejarlo lisiado. O peor. Tengo que salir, pensó con desesperación. Tengo que salir de aquí. Pero no había salida. La tapa estaba sellada desde afuera. Las cuerdas lo mantenían atado, y los capataces vigilaban. Entonces escuchó algo que le heló la sangre. Un nuevo sonido. No venía de dentro del barril, sino de afuera. Pasos. Muchos pasos, acercándose. La voz del capataz alto se alzó, sorprendida. ¿Qué diablos? Mateo forzó su oído, intentando captar lo que ocurría. Escuchó un murmullo de voces, graves, autoritarias. Luego, un silencio tenso. Y finalmente, una voz que reconoció de inmediato. Una voz que le provocó tanto alivio como terror. Don Alistair Boone, el amo de Moss Hollow Estate. «Ábanlo», ordenó con tono seco. «Quiero ver qué queda de él». La tapa del barril se levantó con un crujido de bisagras oxidadas. La luz grisácea del amanecer entró como una puñalada, cegando a Mateo después de horas de oscuridad total. Cerró los ojos instintivamente, pero las manos de los capataces ya lo agarraban por los brazos y lo sacaban del barril con brusquedad. Las serpientes cayeron de su cuerpo en una cascada escamosa, deslizándose de vuelta hacia el fondo del barril con siseos irritados. Mateo sintió el aire fresco del pantano llenar sus pulmones como agua después de días de sequía. Inhaló profundamente, tosiendo, temblando, apenas consciente de lo que ocurría a su alrededor. Lo arrastraron fuera del barril y lo dejaron caer sobre el lodo. Mateo se desplomó de costado, incapaz de sostenerse. Todo su cuerpo era un nudo de dolor. El brazo derecho estaba hinchado al doble de su tamaño normal, la piel brillante y tensa, con vetas rojas que se extendían como raíces venenosas hacia el hombro. Don Alistair Boone se acercó con pasos medidos, las botas hundiendo en el barro sin que pareciera importarle. Era un hombre alto, de unos 50 años, con el cabello plateado peinado hacia atrás y una barba recortada con precisión. Vestía un traje oscuro, impecable incluso a esa hora de la madrugada, y llevaba un bastón de ébano con empuñadura de plata. Se detuvo frente a Mateo y lo observó con expresión impasible, como quien examina un caballo herido en el mercado. «Levántalo», ordenó. Los capataces obedecieron inmediatamente, forzando a Mateo a ponerse de rodillas. Él apenas podía mantener la cabeza erguida. La visión se le nublaba. El dolor del veneno era una llama constante que consumía su conciencia. Don Alistair se inclinó ligeramente, acercando el rostro al de Mateo. «¿Sabes por qué estás aquí, muchacho?» Mateo no respondió. No tenía fuerzas. «Te lo diré», continuó el amo con voz fría y educada. «Estás aquí porque olvidaste tu lugar, porque tuviste la audacia de mirarme a los ojos cuando te hablé, porque creíste que tenías derecho a pedir algo, como si fueras igual a mí». Hizo una pausa, dejando que las palabras se hundieran en el silencio pesado del pantano. «No lo eres. Nunca lo serás. Y este castigo, este pequeño recordatorio, es para que nunca lo olvides. Ni tú, ni ninguno de los demás». Giró la cabeza hacia los esclavos que observaban desde la distancia. Samuel, con el rostro endurecido, una mujer joven llamada Rosa, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, un niño de unos 12 años, con los ojos muy abiertos, grabando la escena en su memoria para siempre. «¿Lo ven?», alzó la voz don Alistair. «Esto es lo que pasa cuando se rompen las reglas. Esto es lo que pasa cuando alguien olvida su lugar». Se enderezó y limpió una mota invisible de su chaqueta. «Llévenselo de vuelta a su cabaña. Si sobrevive a la noche, podrá volver a trabajar en 3 días. Si no, bueno, será una lección más efectiva para los demás». Los capataces asintieron y comenzaron a desatar las cuerdas que aún rodeaban el pecho de Mateo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Samuel dio un paso adelante. «Señor», dijo con voz temblorosa pero firme, «permítame llevarlo yo. Por favor». Don Alistair lo miró con sorpresa, luego con una mezcla de diversión y desdén. «¿Tú? ¿Y por qué habría de permitir eso?» Samuel bajó la cabeza mostrando respeto, pero no retrocedió. «Porque es mi sobrino, señor, y porque quiero asegurarme de que llegue vivo, para que la lección no se desperdicie». Un silencio incómodo cayó sobre el claro. Los capataces miraron a don Alistair, esperando su reacción. El amo estudió a Samuel durante un largo momento. Finalmente, asintió con un gesto de indiferencia. «Como quieras. Pero si muere en el camino,
La responsabilidad es tuya. Y si vuelve a causar problemas, tú también enfrentarás las consecuencias. Samuel inclinó la cabeza profundamente. Gracias, señor. Don Alister dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia la plantación, seguido por los capataces. Antes de desaparecer entre la neblina, se detuvo y miró hacia atrás. Y Samuel, dile a tu sobrino que cuando despierte, si es que despierta, venga a agradecerme personalmente, porque le he perdonado la vida, por ahora. Y con eso, se marchó. Samuel corrió hacia Mateo y lo sostuvo con cuidado, pasándole un brazo por debajo de los hombros. Vamos, hijo, susurró con urgencia. Tenemos que moverte. Rápido. Mateo intentó hablar, pero solo salió un gemido ronco. Samuel lo cargó como pudo, arrastrándolo hacia la oscuridad del pantano. Y mientras se alejaban, Mateo alcanzó a escuchar un último sonido detrás de ellos. El siseo suave de las serpientes, aún atrapadas en el barril, esperando su próxima víctima. El camino de regreso a las cabañas fue una pesadilla. Samuel cargaba a Mateo con la fuerza de un hombre que había trabajado toda su vida, pero incluso él jadeaba bajo el peso. Rosa, la joven esclava que había presenciado el castigo, los siguió en silencio, ayudando cuando podía, sosteniendo el brazo hinchado de Mateo para evitar que se golpeara contra los árboles. La neblina comenzaba a disiparse con la llegada del alba. Los primeros rayos de sol se filtraban entre los cipreses, tiñendo el pantano de un dorado enfermizo. Los sonidos de la plantación empezaban a despertar, el canto lejano de los gallos, el crujir de las carretas, las voces de los capataces llamando a los trabajadores. Otro día en Moss Hollow Estate, como si nada hubiera ocurrido. Cuando finalmente llegaron a la cabaña de Mateo, Samuel lo recostó con cuidado sobre un jergón de paja cubierto con una manta raída. La habitación era pequeña, apenas un espacio de madera desvencijada con un techo de paja que goteaba cuando llovía. Compartía esa cabaña con otros 3 esclavos, pero todos habían sido enviados a trabajar antes del amanecer. Rosa corrió a buscar agua del pozo mientras Samuel examinaba el brazo herido de Mateo. La hinchazón era severa. La piel brillaba tensa y caliente al tacto, con manchas moradas que se extendían desde la mordida hacia el hombro. Las vetas rojas indicaban que el veneno se estaba moviendo lentamente por el torrente sanguíneo. «Necesitamos sacar el veneno», murmuró Samuel, más para sí mismo que para Mateo, o al menos detenerlo. Rosa regresó con un cubo de agua y unos trapos limpios. Samuel sumergió uno de los trapos en el agua fría y lo aplicó sobre la herida. Mateo gimió, pero no abrió los ojos. Estaba consciente, apenas, flotando en una niebla de dolor y agotamiento. «¿Qué hacemos?», preguntó Rosa con voz temblorosa. «¿Y si muere?». Samuel no respondió de inmediato. Sus manos trabajaban con rapidez, limpiando la herida, aplicando compresas frías, tratando de bajar la hinchazón. Había visto mordeduras de serpiente antes. Había visto hombres sobrevivir. Y había visto hombres morir. «No va a morir», dijo finalmente, con una determinación que no sabía si sentía realmente. «No hoy». Rosa lo miró con ojos llenos de dudas, pero asintió. Se arrodilló junto al jergón y comenzó a ayudar, cambiando las compresas, sosteniendo la cabeza de Mateo cuando intentaba moverse. Pasaron las horas. El sol subió en el cielo. Afuera, la plantación rugía con su actividad diaria. El chasquido de los látigos, el canto monótono de los trabajadores en los campos de algodón, las órdenes gritadas por los capataces. Pero en la cabaña, el tiempo parecía haberse detenido. Mateo entraba y salía de la conciencia. En sus momentos de lucidez, veía el rostro de Samuel inclinado sobre él, las arrugas profundas en su frente, los ojos cansados pero gentiles. En sus momentos de delirio, veía serpientes, cientos de ellas, deslizándose sobre su piel, enroscándose alrededor de su cuello, susurrando cosas en un idioma que no comprendía. En uno de esos delirios, escuchó una voz. No era la voz de Samuel, no era la de Rosa, era otra voz, femenina, suave como el viento entre las hojas. Mateo abrió los ojos, o creyó abrirlos, y vio una figura de pie junto a la puerta de la cabaña. Una mujer, alta, de piel oscura, con el cabello recogido en trenzas intrincadas. Vestía un vestido blanco que parecía brillar con luz propia, aunque no había ninguna fuente de luz en la habitación. «Mateo», repitió la mujer, «escúchame». Él intentó hablar, pero no pudo. La voz se le había ido. La mujer se acercó, sus pasos silenciosos sobre el suelo de tierra.
Se arrodilló junto a él y posó una mano sobre su pecho. El contacto era frío, refrescante, como sumergirse en agua clara. «No vas a morir hoy», dijo con certeza. «Pero lo que viene después será peor que la muerte si no tienes cuidado». Mateo frunció el ceño, confundido. «Las serpientes no te mordieron por accidente», continuó la mujer. «Te eligieron, te marcaron, y ahora llevas algo dentro de ti que no puedes ver todavía, pero que otros verán, y te temerán por ello». Antes de que Mateo pudiera procesar esas palabras, la mujer se desvaneció como humo, y él volvió a hundirse en la oscuridad. Cuando despertó nuevamente, era de noche. La cabaña estaba en penumbras, iluminada apenas por una vela temblorosa. Samuel dormitaba sentado contra la pared, con la cabeza caída sobre el pecho. Rosa se había ido. Mateo intentó mover el brazo derecho. Dolía, pero la hinchazón había disminuido. Las vetas rojas se habían detenido. El veneno seguía allí, pero su cuerpo había comenzado a combatirlo. Iba a sobrevivir. Pero mientras yacía allí, en esa cabaña fría y oscura, con el eco de la voz fantasmal aún resonando en su mente, Mateo supo que algo había cambiado. Algo profundo, algo irreversible, y no tenía idea de qué era. Mateo tardó 3 días en poder levantarse del jergón. 3 días de fiebre, escalofríos y sudores nocturnos que empapaban las mantas. Samuel lo cuidó en secreto, robando momentos entre las jornadas de trabajo para cambiarle las compresas y darle agua. Rosa traía comida cuando podía, restos de pan duro, un poco de caldo aguado, una manzana robada de la cocina de la casa grande. Los demás esclavos de la cabaña mantenían la distancia, no por crueldad, sino por miedo. Todos sabían lo que le había pasado a Mateo. Todos habían escuchado los rumores, y nadie quería ser asociado con alguien que había sido marcado por el castigo del amo. El 4.º día, Mateo logró sentarse. El brazo seguía hinchado y sensible, pero podía moverlo. Las vetas rojas habían desaparecido casi por completo, dejando solo unas líneas tenues bajo la piel, como cicatrices internas. Samuel entró a la cabaña al anochecer, cargando un cuenco de sopa tibia. Se sentó junto a Mateo y observó cómo comía en silencio. El anciano tenía una expresión preocupada que no había mostrado antes. «¿Qué pasa?», preguntó Mateo con voz ronca. Samuel miró hacia la puerta, asegurándose de que nadie más escuchara. «La gente está hablando», dijo en voz baja. «Sobre ti. Sobre lo que pasó en el barril». Mateo frunció el ceño. «¿Qué están diciendo?» «Dicen que no deberías haber sobrevivido. Dicen que las serpientes deberían haberte matado, pero no lo hicieron. Dicen que hay algo raro en ti ahora». Mateo dejó el cuenco a un lado. «Es solo veneno. Me mordieron, pero sobreviví. Eso es todo». Samuel negó con la cabeza lentamente. «No es solo eso, Mateo. La gente vio algo. Cuando te sacaron del barril, una de las serpientes se quedó enrollada en tu cuello. No te estaba mordiendo. Solo estaba ahí, como si te protegiera». Mateo sintió un escalofrío recorrer su columna. «Eso no significa nada». «Tal vez no», concedió Samuel. «Pero la gente cree que sí. Y en este lugar, lo que la gente cree es tan peligroso como la verdad». Durante los días siguientes, Mateo notó las miradas. Cuando caminaba hacia el pozo para buscar agua, las conversaciones se detenían. Cuando pasaba junto a otros esclavos en los campos, apartaban la vista. Incluso Rosa, que había ayudado a cuidarlo, mantenía una distancia cautelosa. Solo una persona parecía no temerle. Una niña de unos 8 años llamada Esperanza. Era huérfana. Vivía en una de las cabañas cercanas con una familia que la había acogido. Tenía el cabello rizado y salvaje, los ojos grandes y curiosos, y una valentía que no correspondía con su edad. Una tarde, mientras Mateo descansaba bajo la sombra de un roble, Esperanza se acercó con pasos decididos y se sentó a su lado sin pedir permiso. «¿Es verdad que las serpientes te hablaron?», preguntó sin rodeos. Mateo la miró sorprendido. «¿Qué? No, las serpientes no hablan. Mi abuela dice que sí», insistió la niña. «Dice que los animales hablan todo el tiempo, pero que la gente ya no sabe escuchar». Mateo no supo qué responder a eso. Esperanza lo estudió con atención, inclinando la cabeza como un pájaro curioso. «Tienes algo diferente», dijo finalmente. «No sé qué es, pero puedo sentirlo. Como una sombra que camina contigo, pero no da miedo. Es protectora». Mateo sintió un nudo en el estómago. La niña hablaba con tanta certeza que era imposible ignorarla. «¿Tu abuela te dijo eso también?». Esperanza negó con la cabeza. «No, yo lo veo.
Siempre he visto cosas que otros no ven. Antes de que Mateo pudiera responder, un grito atravesó el aire. Ambos giraron la cabeza hacia la fuente del sonido. Era uno de los capataces, el mismo que había participado en el castigo del barril. Estaba de pie junto a uno de los campos, gritándole a un esclavo joven que había tropezado con un saco de algodón. El capataz levantó el látigo. Mateo sintió algo extraño, una presión en el pecho, un calor que no venía del sol. Y entonces, sin pensar, sin decidirlo conscientemente, se puso de pie y comenzó a caminar hacia el capataz. Esperanza lo llamó, asustada, pero él no se detuvo. Los demás esclavos observaban con los ojos muy abiertos. Samuel, que trabajaba cerca, dejó caer la azada y corrió tras Mateo, pero no llegó a tiempo. Mateo se plantó frente al capataz, mirándolo directamente a los ojos. El látigo se detuvo en el aire. El capataz parpadeó, confundido. Luego, algo cambió en su expresión. Sus ojos se abrieron un poco más. Su rostro se puso pálido. «Aléjate de mí», murmuró con voz temblorosa. Mateo no dijo nada, solo lo miró. Y en ese momento, el capataz vio algo en los ojos de Mateo, algo que no estaba allí antes del barril, algo que lo hizo retroceder, dejando caer el látigo al suelo. El esclavo joven aprovechó la confusión para escapar. Los demás trabajadores observaban en silencio absoluto, sin atreverse a moverse. El capataz dio media vuelta y se alejó rápidamente sin mirar atrás. Mateo se quedó de pie, temblando, sin entender qué acababa de ocurrir. Samuel lo agarró del brazo y lo arrastró de vuelta a la cabaña. «¿Qué demonios fue eso?», susurró con urgencia. Mateo negó con la cabeza. «No lo sé. Yo no sé». Pero en el fondo, una parte de él sí lo sabía. Algo había cambiado en el barril, y ese algo acababa de despertar. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Yacía despierto en el jergón, mirando las vigas del techo, escuchando los ronquidos de los demás esclavos en la cabaña. La luna llena proyectaba sombras alargadas a través de las grietas en las paredes de madera. No podía dejar de pensar en lo que había ocurrido, la forma en que el capataz lo había mirado, el miedo en sus ojos, la sensación extraña que había sentido en el pecho, como si algo dentro de él hubiera despertado y empujado hacia afuera. «¿Qué me está pasando?». Se levantó con cuidado, tratando de no despertar a nadie, y salió de la cabaña. El aire nocturno era fresco, cargado con el olor del pantano cercano y el algodón húmedo. La plantación dormía bajo la luz plateada de la luna. Las únicas luces venían de la casa grande en la colina, donde las ventanas brillaban con el resplandor de las velas. Mateo caminó sin rumbo fijo, sus pies descalzos hundiendo en el barro tibio. Se alejó de las cabañas, dirigiéndose hacia el borde del pantano. No sabía por qué, pero algo lo llamaba hacia allí. Cuando llegó al claro donde había sido castigado, se detuvo. El barril seguía allí. Lo habían dejado abandonado entre los cipreses, inclinado sobre su costado, con la tapa medio abierta. Mateo se acercó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Esperaba sentir miedo, repulsión, pero lo que sintió fue algo completamente diferente: curiosidad. Se arrodilló junto al barril y miró dentro. Estaba vacío. Las serpientes habían sido liberadas o habían escapado días atrás. Solo quedaba el olor acre del veneno y la madera podrida. Mateo extendió la mano y tocó el interior del barril. La madera estaba fría y húmeda. Cerró los ojos y por un momento volvió a sentir el peso de las serpientes sobre su piel, el siseo constante en sus oídos, la oscuridad absoluta. Pero esta vez no sintió terror. Sintió conexión. «¿Qué hicieron conmigo?», susurró al vacío. Como si respondiera a su pregunta, escuchó un siseo suave detrás de él. Mateo se giró lentamente. A unos metros de distancia, emergiendo de entre las raíces retorcidas de un ciprés, había una serpiente. Grande, oscura, con escamas que brillaban a la luz de la luna. Era un mocasín de agua, el mismo tipo de serpiente que lo había mordido. El reptil se deslizó hacia él con movimientos lentos, deliberados. Mateo no se movió, no sintió miedo. Solo observó mientras la serpiente se acercaba, subía sobre su pie descalzo y se enroscaba alrededor de su tobillo. No apretó, no amenazó, solo permaneció allí, como si estuviera saludando. Mateo extendió la mano y la serpiente levantó la cabeza, tocando su palma con la lengua bífida. El contacto fue suave, casi gentil.
Tú no querías hacerme daño, murmuró Mateo. Solo estabas asustada. La serpiente inclinó la cabeza, como si asintiera, y luego se deslizó de vuelta hacia el pantano, desapareciendo entre las sombras. Mateo se quedó allí, en silencio, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Lo vi todo. La voz lo sobresaltó. Giró la cabeza y vio a Esperanza de pie entre los árboles, observándolo con esos ojos grandes y sabios que no correspondían con su edad. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mateo. «Es peligroso estar fuera de noche». «También es peligroso para ti», respondió la niña. «Pero viniste de todas formas». Se acercó y se sentó junto a él, como si fuera lo más natural del mundo. «La serpiente te reconoció», dijo con sencillez. «Sabe lo que eres ahora». «¿Y qué soy?», preguntó Mateo con frustración. «Porque yo no lo sé». Esperanza lo miró con una mezcla de compasión y asombro. «Mi abuela me contó historias. Historias sobre personas que sufrían castigos tan terribles que morían y regresaban. Pero cuando regresaban traían algo consigo, un poder, una marca, algo que los hacía diferentes». Mateo negó con la cabeza. «Yo no morí». «¿Estás seguro?», preguntó la niña. «Porque la gente que te vio salir del barril dice que tus ojos estaban vacíos, como si no hubiera nadie adentro. Y luego, de repente, volviste». Un escalofrío recorrió la columna de Mateo. «Eso es solo un cuento». «Tal vez», concedió Esperanza. «O tal vez los cuentos son las únicas verdades que nos queda». Antes de que Mateo pudiera responder, escucharon voces en la distancia. Los capataces nocturnos haciendo su ronda. «Tenemos que irnos», susurró Mateo, levantándose rápidamente. Esperanza asintió y corrió de regreso hacia las cabañas. Mateo la siguió, pero antes de alejarse completamente del claro, miró hacia atrás una última vez. El barril yacía abandonado entre las sombras, pero Mateo sintió que, de alguna manera, nunca podría dejarlo realmente atrás, porque una parte de él todavía estaba allí dentro, atrapado en la oscuridad, esperando despertar. Los días siguientes fueron extraños. Mateo había vuelto al trabajo en los campos de algodón, pero algo fundamental había cambiado, no solo en él, sino en la forma en que los demás lo percibían. Los esclavos lo evitaban, no con hostilidad, sino con una mezcla de respeto y temor. Cuando pasaba cerca, las conversaciones se apagaban. Cuando trabajaba en la misma fila, nadie se acercaba demasiado. Era como si llevara una marca invisible que todos podían ver excepto él. Los capataces también lo trataban diferente. Ya no le gritaban como antes. Ya no levantaban el látigo con la misma confianza. Había algo en su presencia que los hacía dudar, que los ponía nerviosos. Solo Samuel se atrevía a hablarle con normalidad. «Esto no va a terminar bien», le advirtió una tarde mientras descansaban bajo la sombra de un árbol. «La gente tiene miedo de ti, Mateo. Y cuando la gente tiene miedo, hace cosas estúpidas». «No hice nada», respondió Mateo con frustración. «Solo sobreviví». «Sobreviviste a algo que debería haberte matado», corrigió Samuel. «Y ahora hay rumores. Dicen que tienes un pacto con las serpientes. Dicen que puedes maldecir a la gente con solo mirarla. Dicen que eres diferente. Son solo supersticiones». Samuel lo miró con severidad. «Las supersticiones tienen poder cuando todos creen en ellas. Y en este lugar, las creencias pueden matarte tan rápido como una bala». Mateo no respondió. Sabía que Samuel tenía razón. Esa noche, mientras dormía, tuvo un sueño. Estaba de pie en el claro del pantano, frente al barril, pero esta vez el barril estaba vacío y abierto, y de su interior salía una luz dorada, cálida, que iluminaba toda la oscuridad del bosque. La mujer del vestido blanco apareció de nuevo, la que había visto en su delirio. Se acercó con pasos silenciosos y colocó una mano sobre su hombro. «Es hora de que entiendas lo que eres», dijo con voz suave. «¿Qué soy?», preguntó Mateo. «Un sobreviviente, pero no solo de las serpientes. Sobreviviste a algo más profundo. Sobreviviste a la muerte de tu espíritu. Y cuando el espíritu muere y regresa, trae consigo algo del otro lado». Mateo frunció el ceño. «No entiendo». La mujer sonrió con tristeza. «Todavía no, pero lo entenderás pronto. Porque lo que viene es una prueba mayor que cualquier barril, cualquier serpiente, cualquier castigo. Lo que viene te mostrará si realmente sobreviviste, o si solo estás esperando morir». Antes de que Mateo pudiera preguntar más, despertó de golpe. La cabaña estaba en silencio. Afuera, el amanecer comenzaba a despuntar. Mateo se sentó en el jergón, con el corazón latiendo fuerte,
tratando de calmar su respiración. Entonces escuchó voces afuera, gritos, confusión. Se levantó rápidamente y salió de la cabaña. Otros esclavos ya estaban reunidos en el camino de tierra, mirando hacia la casa grande con expresiones de shock y miedo. Mateo se acercó a Samuel. ¿Qué pasó? Samuel lo miró con ojos sombríos. El capataz, el que te castigó, apareció muerto esta mañana. Mateo sintió que el mundo se detenía. ¿Cómo? Lo encontraron en su cabaña. Dicen que tenía marcas de mordeduras, de serpiente, por todo el cuerpo. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Todos miraban a Mateo ahora, algunos con acusación, otros con terror. Yo no hice nada, dijo Mateo con voz temblorosa. No salí de mi cabaña en toda la noche. No importa, murmuró Samuel. Ya decidieron que fuiste tú. Y tenía razón. Antes del mediodía, los capataces vinieron por él. Lo arrastraron frente a don Alistair Boone, que estaba de pie en el porche de la casa grande, con el rostro endurecido por la furia. ¿Tuviste algo que ver con esto?, preguntó el amo con voz helada. No, señor, respondió Mateo. Yo no... Silencio, rugió don Alistair. No me importa si lo hiciste o no. Lo que importa es que todos creen que lo hiciste, y eso te convierte en un problema. Hizo una señal a los capataces. Preparen el barril de nuevo. Esta vez, no lo sacaremos hasta que esté muerto. Los esclavos observaban en silencio, inmóviles, sin atreverse a intervenir. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Esperanza, la niña de 8 años, dio un paso adelante. «Él no lo hizo», gritó con voz clara y fuerte. Todos se giraron hacia ella. Don Alistair la miró con sorpresa e irritación. «¿Qué dijiste, niña?». Esperanza levantó la barbilla, desafiante. «Dije que él no lo hizo. Yo estuve con él anoche. No salió de su cabaña. No pudo haber matado a nadie. Era una mentira valiente, una mentira que podía costarle la vida». Don Alistair la estudió durante un largo momento. Finalmente chasqueó la lengua con fastidio. «No importa. Igual lo vamos a castigar. Como advertencia. Como recordatorio. Llévenselo». Y mientras los capataces agarraban a Mateo para arrastrarlo de nuevo hacia el pantano, él miró hacia atrás y vio a Esperanza de pie en el camino, con lágrimas rodando por sus mejillas pero con la cabeza aún en alto. Y supo que, pasara lo que pasara, alguien había creído en él, alguien había dicho la verdad, aunque nadie más la escuchara. Esta vez fue diferente. Cuando los capataces arrastraron a Mateo hacia el claro del pantano, él no resistió, no suplicó, no lloró, caminó con la cabeza erguida, con una calma que desconcertó incluso a sus captores. El barril estaba esperándolo. Habían traído serpientes nuevas, más grandes, más agresivas. Se escuchaba el siseo furioso desde dentro, el roce constante de escamas contra madera. Los esclavos habían sido forzados a presenciar el castigo nuevamente. Esta vez eran más. Casi todos los trabajadores de Moss Hollow Estate. Don Alistair quería que fuera una lección monumental, una advertencia que nadie olvidaría. Samuel estaba entre la multitud, con el rostro endurecido por el dolor. Rosa lloraba en silencio. Esperanza estaba sostenida por una mujer mayor que le cubría los ojos con la mano, pero la niña apartaba los dedos, negándose a dejar de mirar. Don Alistair se acercó a Mateo con pasos medidos. «Esta es tu última oportunidad de confesar», dijo con voz fría. «Admite que mataste a mi capataz, y te daré una muerte rápida. Niégalo, y pasarás el resto de la noche en ese barril». Mateo lo miró directamente a los ojos. «No lo maté», dijo con claridad. «Pero si pudiera, no me arrepentiría». Un murmullo corrió entre los esclavos. Don Alistair palideció de furia. «Métanlo», ordenó con voz temblorosa. Los capataces abrieron la tapa del barril. Las serpientes estallaron en un frenesí de siseos. Levantaron a Mateo y lo forzaron dentro. Pero esta vez, cuando Mateo tocó el fondo del barril, algo cambió. Las serpientes se calmaron instantáneamente. El siseo cesó. El movimiento frenético se detuvo. Y en el silencio repentino, Mateo sintió algo que no había sentido antes. Reconocimiento. Las serpientes se deslizaron hacia él, pero no para atacar. Se enroscaron alrededor de sus piernas, sus brazos, su torso, con movimientos lentos y gentiles. Era como si lo estuvieran abrazando. Mateo cerró los ojos y dejó que sucediera. Y entonces, en la oscuridad del barril, escuchó la voz. La misma voz femenina de sus sueños. Pero esta vez no venía de afuera. Venía de dentro de él.
Ahora entiendes. Y lo entendió. No era poder lo que las serpientes le habían dado. Era verdad. La verdad de que había sobrevivido a lo peor que este mundo podía hacerle. La verdad de que su espíritu no podía ser quebrado. No importaba cuántas veces intentaran enterrarlo. La verdad de que, incluso en la oscuridad más profunda, había algo en él que se negaba a morir. Afuera, los capataces esperaban. Don Alister esperaba. Todos esperaban escuchar los gritos. Pero no hubo gritos. Pasaron los minutos. 1 hora. 2 horas. Silencio absoluto. Los esclavos comenzaron a murmurar entre sí. Samuel dio un paso adelante, pero un capataz lo detuvo. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, don Alister perdió la paciencia. «Ábranlo», ordenó. «Quiero ver el cuerpo». Los capataces se acercaron con cautela y levantaron la tapa. Lo que vieron los dejó sin palabras. Mateo estaba de pie dentro del barril, vivo, ileso. Las serpientes lo rodeaban como un manto vivo, deslizándose sobre sus hombros, enroscadas en sus brazos, pero ninguna lo había mordido. Y sus ojos brillaban con algo que no estaba allí antes, algo antiguo, algo imposible de ignorar. Mateo miró a don Alister. No dijo nada, no necesitaba decir nada. El amo retrocedió instintivamente, con el rostro pálido. «Sáquenlo de ahí», ordenó con voz temblorosa. «Sáquenlo ahora». Los capataces obedecieron, pero ninguno se atrevió a tocar a Mateo. Él salió del barril por su cuenta, con las serpientes deslizándose de su cuerpo y regresando al pantano sin prisa, sin agresión. Mateo caminó hacia la multitud de esclavos. Nadie se movió, nadie habló. Samuel fue el primero en acercarse, extendió la mano y la posó sobre el hombro de Mateo. «Bienvenido de vuelta, hijo». Esperanza corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Mateo la sostuvo con cuidado, sintiendo las lágrimas de la niña empapar su camisa raída. Don Alister observaba desde la distancia, con el rostro contraído en una mezcla de miedo y rabia impotente. «Vete», dijo finalmente. «Vete de mi plantación. Ahora. Si te vuelvo a ver te mataré. Pero no con serpientes. Te mataré como a un perro». Mateo asintió. No tenía nada que empacar. No tenía nada que lo atara a Moss Hollow Estate, excepto las personas. Samuel le entregó un atillo con algo de comida y una manta. «Ve al norte», susurró. «Hay gente que te ayudará. Sigue las estrellas». Mateo miró a todos los que lo rodeaban. A Samuel, a Rosa, a Esperanza, a los demás esclavos que habían sido testigos de su castigo y su regreso. «Algún día», dijo con voz clara, «todos seremos libres». No era una promesa, era una certeza. Y con eso, Mateo se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad del pantano, dejando atrás el barril, las serpientes y el horror de Moss Hollow Estate, pero no dejó atrás la verdad de que había sobrevivido, y que esa supervivencia era solo el comienzo.